La pandemia es el hecho más dramático de la historia argentina, por la cantidad de muertes, porque sabemos que sufrieron, porque se fueron en soledad. Pronto llegaremos a los 100.000 muertos, un drama impensado que deja a millones de personas, hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en un triste duelo, y a toda la sociedad, golpeada, lastimada. Es el episodio más triste que vivimos como pueblo, y hablamos de un pueblo que ha sufrido mucho. El virus mató hasta ahora a 86.000 argentinos. La mayoría de ellos se fueron sin un abrazo, sin una palabra, ni una despedida. La pandemia es lo que configura la vida política hoy y seguramente lo que definirá las elecciones. Hace poco más de un mes, Bullrich comentó en una reunión, y yo lo conté aquí, tenemos que llegar lo antes posible a 100.000 muertos y denunciarlos por genocidio. Eso dijo Patricia Bullrich en una reunión. Hoy todo el espinel de Juntos por el Cambio culpa al gobierno nacional por el número de muertos. Ese será el eje de su campaña. El gobierno hizo todo lo que tenía que hacer. Nos garantizó camas suficientes, construyó hospitales, compró respiradores y finalmente está entre los 20 países que más rápido vacunó. Si el número de muertos comparado con otros países es alto o bajo, depende de la seriedad de cómo se registra en distintos países. En Argentina comenzó Kicillof y luego siguió el resto de los gobernadores. Se implementó un registro riguroso que no existe en países como Bolivia, Ecuador, Brasil, que se sabe, subregistran. De todas maneras, 86.000 muertos es un número muy alto. ¿Por qué, si el Estado cumplió su misión, se perdieron tantas vidas? Importantes epidemiólogos afirman que es porque la circulación en Argentina siempre fue muy alta. Solo se cumplieron las reglas los primeros 2 meses. Luego la gente salió. En Italia, España, Inglaterra y tantos países, las cuarentenas se cumplieron. Y no fueron más cortas, ¿eh? Eso es mentira. Eso no es cierto. Si vos ibas ahora nomás, hace 2 meses a Italia, no se veía un alma luego de las 19 horas. En Londres estuvieron meses sin asomarse a la calle. En Chile se llegó a prohibir hasta el delivery, si no era de comida. ¿Dónde estuvo la diferencia? No hubo en Europa ni un solo medio, ni un solo opositor que llamara dictadura a sus gobiernos. No hubo en Europa un solo medio ni opositor que llamara al pueblo a rebelarse contra los cuidados. Lo que hubo en Argentina es un enorme trabajo de la oposición y de los medios de comunicación para que la gente saliera a la calle a contagiarse, desafiando los consejos del gobierno y los epidemiólogos. La oposición organizó 7 marchas, 7, solo durante 2020. Contra los médicos cubanos, contra la estatización de Vicentín, contra la infectadura, contra la cuarentena más larga del mundo, dijeron, contra las clases virtuales. Buscó que el pueblo se rebelara contra los cuidados, y buena parte del pueblo se rebeló. Recuerdo bien a la Nata diciendo, a mí nadie me va a prohibir salir. Recuerdo a Novarecio diciendo que él saldría igual. Recuerdo a Berenstein diciendo que Alberto no tenía autoridad moral para pedirle que se quedara en su casa, a Cristina Pérez desafiante, a tantos otros. No querían salir ellos, no. Lo que querían era que salieras vos. Demonizaron a los infectólogos. Dijeron que no iban a poder caminar por la calle. Pedro Kahn nos dijo desde el primer día, el virus no te busca a vos, vos buscas al virus. Eso querían ellos, y por eso Kahn era su enemigo. No fue solo el resultado de los contagios que sucedían en las marchas, era el resultado posterior de rebeldía entre los que miraban las marchas por TV,
En Europa pasaron meses sin salir de sus casas. Acá hacían campañas para que salgan a correr los runners, para que abran los bares, para que abran los restaurantes, para que haya clases. Qué linda noche para tomarse una cervecita, dijo María Laura Santillán, cuando la muerte arrasaba a la capital. Lo vimos al hijo de Leuco festejar el primer día de 10.000 contagios. Buscaban los contagios y lo festejaban cuando lo lograban. La estrategia de la derecha fue generar muchos muertos para luego echarle la culpa al gobierno. El 30 de mayo de 2020, 2 meses después de comenzada la pandemia, hicieron la primera marcha. Solo habían pasado 2 meses desde que se desató la pandemia. Ahí estaban Bullrich, Brandoni, Iglesias y tantos otros. Por una cuarentena inteligente, libertad para trabajar y movilizarse y en repudio al Estado totalitario, decía la invitación que circulaba por las redes de Juntos por el Cambio. Desde la tele la promocionaban Leuco, Viale, Todo TN, la llamaban la caravana de la infectadura. Ese día hubo 8 muertos y 800 personas infectadas. Ya llevábamos la cuenta de 528 muertes y 16.000 contagios. El 20 de junio salieron de nuevo. El banderazo le llamaron. El presidente pidió en una radio que por favor se quedaran en sus casas. Nuevamente los dirigentes de Juntos por el Cambio, los periodistas del Grupo Clarín, del Grupo La Nación, de Telefe, de América y tantos otros sacaron a la gente a la calle. Por Vicentín, dijeron. Ese día hubo 31 fallecidos y 2.060 casos. En total, contábamos en Argentina ese día, 979 fallecidos y 39.500 contagios. Y llegó el 9 de julio y leíamos, con epicentro en el Obelisco y réplicas en más de 70 localidades del país, una multitud de personas encabezó ayer un banderazo por la libertad. Eso decía La Nación. Y seguía, marcharon en rechazo de las medidas oficiales vinculados a la cuarentena por el coronavirus, la intervención de Vicentín, la excarcelación de Lázaro Báez y en defensa de la libertad de expresión. Por todo eso marcharon. Mirá vos. Ya íbamos por 1.720 fallecidos y 90.000 contagiados. Y llegó el 17 de agosto y el radical Luis Brandoni fue una de las voces de la convocatoria de ese día. Y fue Patricia Bullrich, y esa vez dijo que iba como presidenta del PRO. Es una convocatoria en favor de la Constitución y el respeto de la libertad, decían los medios. Ya había subido el número de muertos. Ya teníamos 4.568 ese día y casi 300.000 contagiados. Ese día hubo 111 muertos. Ya aparecían los números altos. Desde TN llamaron a la desobediencia civil. Escúchalos. Que a veces parece haberse enamorado de la agenda de la cuarentena. Infectadura. Se acaba la dictadura de los médicos, digamos, la dicta blanda. Y yo creo que hubo un enamoramiento de la cuarentena. Los efectos en la economía son letales. Infectadura, que la habíamos puesto recién ahí en el graph. Efectólogos, no sé, y dictadura. Tenemos el récord de cuarentena del mundo. Yo creo que están espantados de que se termine la cuarentena. Porque el presidente está cómodo con este presente. Con 3 meses más de cuarentena, somos Venezuela en 3 meses. El lunes la marcha va a ser tremenda. Y va a ser por el cansancio de la gente y la angustia de la gente. No digamos que no hay restricción de libertades. Si no puedo salir sin un permiso, ¿cómo no va a haber restricción de libertades? La gente sale, tiene permiso de circulación, sale y se manifiesta. Salió y la pone una última bandera vez en el auto. ¿Cuál es el problema? Que no tenían barbijo, que estaban abajo esta del búsqueda auto. Que están haciendo. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre, viene divino. 10.000 es el número que se está evaluando para la próxima semana. Claro, pero Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo, ministro. Yo promuevo algo que es perfectamente democrático: la desobediencia civil. Júntense, boludo, se está juntando todo el mundo, es un asado. A ver, poner los huevos arriba de la mesa, mariquito. Eso hicieron.
lograron que la gente se rebelara, que el pueblo dijera, y bueno, salgamos. Día y noche el coro de los medios invitaba a rebelarse, a salir. Alberto no tiene autoridad moral para pedirle a la gente que se quede en la casa, dijo ese día Nelson Castro. La derecha buscó el contagio todo el tiempo. Pero no fue solo eso. Cuando aparecieron las vacunas, la derecha organizó un movimiento antivacunas que llevó a que muchos no se inscribieran para vacunarse hasta que salió el informe de The Lancet. Carolina Amoroso en TN dijo que la vacuna rusa podía matarte. Nelson Castro estaba a su lado y dijo, es cierto. Kicillof contó que al abrir la inscripción se anotaron 1 millón de personas y que después no avanzó más. La gente no se inscribía. Solo lo hizo cuando lo aprobó The Lancet y los medios empezaron a aflojar el discurso antivacunas. Muchos, incluso algunos médicos, murieron por vacunarse tarde. Escuchemos el audio antivacunas. El gobierno argentino se quedó sin la vacuna Pfizer. Como que te van a dar la vacuna esta porque es la vacuna nacional y popular. La incapacidad argentina para conseguir la vacuna. Yo dije que ella se reunía con la inteligencia rusa. Aquí está, la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina, no se pongan la vacuna rusa. ¿Es lo mismo que publican las otras vacunas o las otras vacunas publican documentación con pruebas más voluminosas? Moderna versus la institución que produce la Sputnik 5. Una vacuna que ahora parece que no sirve. En este debate, polarización que se da en relación a la evaluación de la vacuna rusa, casi como una mirada geopolítica muy fuera del campo científico. Carla Bisotti, que está hace ya como 2 semanas allá en Moscú, ¿eh? A Carla Bisotti la mandó Cristina, ¿no? Vacuna rusa. Se filtró una información, un documento que advierte sobre efectos adversos. Primero es una vacuna que no se sabe muy bien cómo completó la fase 1 y la fase 2. ¿Qué quiere decir que no se sabe? Que no hay una información clara. La señora Elisa Carrió, que está denunciando, está acusando de envenenamiento. ¿Envenenamiento? Sí, a Ginés González García y a gran parte del gabinete, penal. Sobre todo el presidente Alberto Fernández. Es muy difícil mensurar cuántos muertos generó la implacable campaña de los medios para que el pueblo se rebelara contra los cuidados, para que Argentina haya sido uno de los países con mayor circulación. No puedo decir a cuántos mató la derecha, pero puedo dar un ejemplo claro y concreto para que reflexionemos todos. En Formosa, entre el 19 de marzo de 2020, que empezó la pandemia, y el 7 de marzo de 2021, un año después, día en que Bullrich y TN organizaron la primera marcha, hubo un solo muerto por COVID. Repito, desde que empezó la pandemia hasta el día que Bullrich y TN organizaron la marcha más grande que se haya hecho en la historia de Formosa, hubo un solo muerto en Formosa. ¡Un solo muerto! Eso había logrado el gobierno de Formosa. Un solo muerto. Y entonces llegaron ellos. TN y Juntos por el Cambio organizaron la marcha más grande de la historia de la provincia. 2 meses después, Formosa llegó a los 500 muertos. La derecha mató a 499 formoseños en 60 días. Hoy va por 760 muertos. Una vez que se rompió el dique, una vez que la gente salió, una vez que la gente se rebeló, la gente murió. Escuchémoslos. La que está disfrazada paródicamente de presa es Patricia Bullrich, un poco, supone uno, queriendo contar la situación de fase 1 de la cuarentena, es que los pone presos, efectivamente. Uno escuchaba los testimonios, Nico, y era terrible, gente que no ve a sus parientes hace 8 meses, 10 meses, que no puede andar en bicicleta, no puede ir a la costanera. Claro, Clorinda está cerrada hace 180 días. A ver, sea la Infran, puede caer el gobierno. Hay un grito de libertad muy fuerte en Formosa. Recién pasamos por el centro, que había una manifestación. Se juntan todos los días. Mañana hay una muy grande de todos los comerciantes.
Acá la educación en la ciudad de Formosa y en Clorinda aún no comenzó. Es una sociedad basada en el miedo y nosotros sabemos, ha habido una explosión de gente en las calles en la ciudad de Formosa, la marcha más grande de la historia de esta ciudad. Se está descubriendo qué hay detrás de Infran, qué hay detrás de este régimen, qué hay detrás de este sistema antirrepublicano o no republicano, de concentración del poder, de una sociedad con miedo. Usted plantea la intervención de Formosa y plantean que el presidente se pronuncie claramente sobre lo que está pasando. Vivís en un encierro total y absoluto. Lo que debería hacer Alberto Fernández es obligar al gobierno de Formosa a seguir, como todas las provincias, a que empiecen las clases. Eso no son centros de aislamiento para prevenir el COVID. Son centros de detención forzosa de un gobierno autoritario, como en otras provincias existe, a donde no existe libertad de prensa, a donde se hace lo que quiere el patrón. Eso hicieron en Formosa, así rompieron los cuidados, así rebelaron a la población, y así una provincia que había logrado cuidar la vida de los formoseños, solo un muerto en un año de pandemia, tuvo 500 muertos en 2 meses. No puedo mensurar cuánto de los 86.000 muertos que hubo en Argentina tienen que ver con ese discurso constante para que la gente se rebelara, saliera a la calle, y Argentina se convirtiera entonces en uno de los países de mayor circulación. Pero sí puedo sacar la cuenta muy clarita de a cuántos mató la derecha en Formosa. Claro, una vez que los mató, le echó la culpa a Alberto. Escuchémoslo. Hasta incluso nos ha sorprendido de gran forma los 5.630 casos reportados en Formosa, una provincia que a partir de medidas de restricción muy duras ha conseguido aplanar sus números y nos sorprende claramente las cifras de las últimas horas. Nosotros veníamos como le decía, con una cantidad de casos, un promedio de casos de 100 a 200 casos por semana provinciales, y actualmente, esta semana que pasó, la semana anterior, tuvimos 4.686 casos totales en la provincia, nuevos positivos. El caso Formosa es particularmente escandaloso, Eduardo, porque hoy notificó 5.016 casos. El lunes había notificado 5.630 casos. Esto es realmente escandaloso. O sea, en 48 horas, Formosa duplicó los casos de contagios de una pandemia que arrancó el 20 de marzo del año pasado en la Argentina. Es el peor manejo sanitario que hubo en toda la Argentina. Realmente es escandaloso. ¿Qué pasó con Formosa? Nuevamente Formosa corroboró hoy registrados 5.016 casos. Las autoridades sanitarias de esta provincia han confirmado la circulación de la cepa brasileña, la cepa de Manaos, en Formosa. Formosa, que había sido la provincia que mejor había llevado las cosas. Luego de eso, llegamos a que Silvia Mercado dijera que Formosa tuvo el peor manejo de la pandemia. Eso quieren hacer con Alberto, acusarlo de genocidio, culparlo por las muertes. Los mataron ellos. No sé cuántos, pero fueron ellos. La derecha carga con tanta muerte en nuestra historia. Juntos por el Cambio y los medios hegemónicos son enemigos del pueblo, tanto que no dudaron en convertirse en asesinos de argentinos para lograr su cometido. En la historia de siempre hay un partido que te cuida y te defiende, y otro que es capaz de matar y hasta de matarte por el poder. Desde Mariano Moreno, Dorrego, los bombardeos del 55, los desaparecidos de los 70 y tantos otros, siempre fue así. Esa es la elección que se viene. No es república o comunismo, como dicen ellos,
Ni ellos son la República, ni nosotros somos el comunismo. Es mucho más que eso. Es votar por la vida o votar por la muerte. Buenos días, esto es Navarro 2023.